Y yo le voy a pedir una vez más en esta noche que recibamos con un fuerte aplauso al rabino Manis Friedman. Vamos, denle un fuerte aplauso ahí en el día de hoy. Se puede sentar. Just try to pick it up here because if you take it down here, the antenna. Thank you. Gracias. Good evening. Buenas noches. You heard a lot of wisdom tonight. Usted ya ha escuchado mucha sabiduría. Enough to last for a year. Por lo menos para usted ya tiene para un año, por lo menos. So I'll try to say silly things. Así que yo lo que voy a decir ahora después de esa conferencia, cosas tontas. It shouldn't be too much of a strain. A lo mejor no debería ser no debe haber tanta información en el cerebro para nosotros. There are three kinds of wealth. Hay tres tipos de riquezas: Children, hijos, life, vida and money. y dinero. You can be rich Tú puedes tener mucho dinero. in children, you can be rich in life, Tú puedes ser rico en dinero, and you can be rich in money. puedes ser rico en vida y puedes ser rico en hijos. So there is a story about a man whose business was about to fail. Había una historia de un hombre que su negocio era To fail. He would go que su bankrupt. negocio iba a fracasar He was desperate. y estaba desesperado. What would he do if the business closes? He doesn't know how he would survive. ¿Qué haría si el negocio fracasaba y él no sabía cómo iba a sobrevivir? So he went to the synagogue and he sat in front of the ark and he cried. Así que fue a la sinagoga y se sentó frente al arca y comenzó a llorar. He cried bitter Y tears, comenzó a llorar lágrimas amargas, pleading with God that God should send him one customer to save the business. diciéndole: Dios, envíame un cliente para yo salvar mi negocio. From the bottom of his heart. Desde lo profundo de su corazón. Then he went home. Así que se fue a su casa. Going home, he walked across a frozen pond. Y se fue a su casa y caminó alrededor de un lago que estaba frisado. But the ice was not as strong as he thought, Pero el hielo no estaba tan firme como él pensaba. and he fell through the ice, Y se cayó a través del hielo. and he is drowning. Y estaba ahogándose. Is he still praying for a customer? ¿Usted cree que estaba orando ahora por un cliente? If somebody would come and shout, "I found you a customer," Si alguien le decía allá afuera: mira, hay un cliente esperando por ti, he doesn't care. en ese momento no le importaba absolutamente nada. So the question is, Así que la pregunta es: when he was praying for a customer, cuando él estaba orando por un cliente, was it from the bottom of his heart? ¿realmente esa oración era desde lo profundo de su corazón? If it can be replaced by something else, Si esa oración podía ser reemplazada por cualquier otra cosa. so his prayer for the customer was not from the bottom of his Así heart. que realmente la oración por un cliente no era una oración desde lo profundo de su corazón, Not from the deepest part. no desde la parte más profundas de él. Now he is praying to survive the freezing water Ahora lo que está orando es para sobrevivir el agua congelada, from the bottom of his heart. desde lo profundo de su corazón. No. ¿No? If he hears a child crying who also fell into the water, Si él oye a un niño que cae en el lago, all of a sudden, de repente, his survival is not important. ahora no importa ya su sobrevivencia, importa la sobrevivencia del niño. Have to save the child. Ahora él tiene que salvar al niño. So now, Así que ahora
from the bottom of his heart, desde lo profundo de su corazón, he wants the child to survive, él quiere que el niño sobreviva. especially if it's his child. Especialmente si fuera su hijo. So when he was praying for his own survival, Así que cuando él oraba por sobrevivir, it was not from the bottom of his heart. tampoco era desde lo profundo de su corazón. So now he's praying for the survival of the child. Ahora está orando para que el niño se salve. Is that the bottom of his heart? ¿Realmente eso es lo profundo de su corazón? Is there something that could be more important to him? ¿Podría haber algo en ese momento más importante? There is one thing, Hay una cosa más. that his child should be good. Que su hijo o ese muchacho sea bueno. To a father and to a mother, Para un padre y una madre, the child's goodness la bondad de los hijos is even more important than the child's survival. es más importante aún que la sobrevivencia del niño. Isn't that true? ¿No es eso verdad? You see, God forbid, if a child dies, Dios, ¿verdad? No pase, ¿verdad? No permita que un niño muera. what do people say to the parents to make them feel better? ¿Qué le dicen a un padre que su hijo murió para hacerlo sentir mejor? What can you say? ¿Qué tú le puedes decir a un padre para que se sienta mejor con que su hijo murió? Should you say, he was a rotten kid anyway, no big Le loss? podrías decir, no te preocupes, si era un malandro como quieras, ¿para qué estás? Don't cry too much. No llores tanto, sí, no era tan bueno. No. No, You say the opposite. ¿qué es lo mejor que tú le podrías decir a un padre? Todo Te- lo opuesto. To make parents feel a little bit better, you tell them how great the child Para tú was. poder hacer sentir a un padre bien, tú le dices a ellos lo What a bueno, special que child. eran, lo especiales que eran, How smart and how good. cuán bueno y cuán especiales eran. Why does that help? ¿Y por qué eso es tan importante? Because it is more important to know that my child was good. Porque es más importante saber que tu hijo era bueno. That ¿Qué? is the bottom of the heart. Eso sí es lo más profundo del Nothing, corazón. nothing can be deeper than that. Nada sería en la vida de uno más profundo que eso. It is so deep in our heart that we're afraid of it. Y estamos tan adentro de eso en nuestro corazón y tenemos miedo de eso. We cannot believe, no matter how bad a child is, we can't believe that the child is bad. Cuando tenemos hijos malos, no podemos ni creer lo que sean tan malos. Because I wouldn't be able to live with myself. Porque realmente yo no podría vivir pensando que mi hijo es malo. And when a child is good, Y cuando un hijo es bueno, then all the difficulties and all the pain y todo el dolor y todas las dificultades, is worth it. vale el esfuerzo. That is our true nature. Esa es nuestra verdadera naturaleza. And we are so afraid of it that we can't even talk about it and we lie. Y tenemos tanto miedo de eso que hasta a veces hasta mentimos. Parents say to their children, I just want you to be healthy. Los padres le decimos a los niños, yo lo que quiero es que tú tengas, que estés sano. Liar. Mintiendo estás. I just want you to be happy. Tú le dices a tus hijos, yo lo que quiero es que tú seas feliz. Lying. Estás mintiendo. Not true. No es verdad. A child does something bad. He's taking drugs and he's happy. Un hijo tuyo está tomando droga y está feliz. And you're upset. Y tú estás molesto. And the child says, but I thought you wanted me to be Y tu happy. hijo que toma Dios te dice, pero yo pensé que tú lo que querías era que yo estuviera feliz. Not like this. Pero no así de feliz. Not this happiness. No tan alegre con la droga que está usando. When do we tell children the truth? Cuando le decimos a los hijos la verdad, When we're desperate. cuando estamos desesperados. Can't fake anymore. Ya no podemos engañarnos. You really have to pour your heart out. Tienes que derramar tu corazón por completo. I need you to be good. ¿Y qué tú le dices?
Necesito que When- seas bueno. When you have a good child, Cuando tú tienes un buen hijo, you are rich, eres rico, you are wealthy. eres millonario. I, Si se lo da, I had a I have a granddaughter. yo tengo una nieta, She was 7 years old. tenía 7 años, I was driving her in the car. y yo estaba manejando en el auto. She was in the back seat. Ella estaba en la parte de atrás, And she said, I want a smoothie. y ella dijo, yo quiero un smoothie. I said, good. Y yo dije, pues, We'll stop in the store. We'll get you a smoothie. paramos en la tienda y compramos el smoothie. She says, but mommy doesn't let. Y me dijo, pero mami no me deja. So I said, I am mommy's father, Y yo le dije, pero yo soy el papá de tu mamá. and I am your Y grandfather, yo soy tu abuelo. and it's my job to spoil you. Y es mi trabajo malcriarte y tú sabes, dártelo todo. So we're going to the store, and we're going to get you a Así que Slurpee. vamos a ir y vamos a buscar el smoothie. And this 7-year-old girl Y la niña de 7 años in the back seat en la parte de atrás said, me dijo, just because you want something doesn't mean you have to have it. solo porque tú quieres algo no quiere decir que tienes que tenerlo, me dijo ella. I said, you win. Y yo le dije, ganaste. You're wiser than me. Eres más inteligente que yo. That is rich. Eso es riqueza. That is rich. Eso es riqueza. One of my sons, when he was a little boy, Uno de mis hijos, I was walking with him to the synagogue, yo estaba caminando a la sinagoga and I told him a story. y yo le dije una historia. And I looked down, and he is smiling. Y yo lo veo que le está sonriendo. And I thought, wow, he is enjoying the story. Y yo dije, wow, está disfrutando de la historia. When I finished the story, Cuando terminé la historia, he says, you know why I'm smiling? y él me dijo, ¿sabes por qué estoy riéndome? You told me this story last week, Tú me dijiste esta historia los otros días otra vez. but I didn't interrupt because Pero no interrumpí you have to have respect. porque te tengo que oír. I am rich. Te tengo respeto. Y entonces cuando dijo eso, él dice, ahora soy rico. So we know something about the nature of the human being. Así que sabemos algo de la naturaleza del ser humano. What's at the bottom of our heart? Lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Goodness. La bondad. You have parents, grandparents who are in heaven. Tú tienes padres y tú tienes abuelos que están en el cielo. What can you do for them? ¿Qué tú puedes hacer por ellos? At the bottom of their heart, En lo what's profundo most important is their children's goodness. del corazón de todos ellos. Lo So que when están you do pensando something es good, en lo bueno que tú debes ser. Y cuando tú haces algo bueno, say to your father or mother or grandfather in heaven, dile a tus padres, a tus abuelos, I'm doing this for you. estoy haciendo esto para honrarlos a ustedes. And you will make their souls so rich. Y vas a hacer sus almas tan ricas. It's never too late Nunca es tarde to honor your parents. para honrar a tus padres. Question is, how do we get our children to honor us? La pregunta muchas veces es cómo entonces ¿qué hacemos que nuestros hijos nos honren a nosotros? That's a little harder. Es un poquito más difícil. But we must teach. We must teach respect. Tenemos que enseñarles. I want to tell you another thing about human beings. Hablemos un poquito más de algún detalle de los humanos. There are minerals like water, stones, air. Hay minerales como el agua, las piedras. There are vegetables, Hay, plants, hay vegetales como plantas, flowers, trees, flores, árboles. and there are animals. Y hay también animales. They all have one thing in common. Ellos todos tienen algo en común. They're all happy Todos ellos están with what felices they are. con lo que son. The stone is happy to be a stone. La piedra es feliz siendo piedra. That's why a stone never complains, Por eso que la piedra nunca se queja,
never goes for therapy, nunca va a terapia, doesn't take antidepressant no, pills. no toma pastillas depresivas, antidepresivas. He's a stone. Es una piedra. A flower Una is flor happy to be a flower. es feliz siendo una flor. The only difference is La única diferencia es, a flower wants to be more of a flower, la flor quiere ser mejor flor todo el tiempo. a bigger, Ella crece más. blossomed, Ella crece, florece. but a flower. Pero es una flor. So as long as you let it grow, Así que mientras tú la dejas crecer, it's happy to be a flower. ella es feliz siendo una flor. An animal is also happy to be an animal. Los animales son también felices siendo animales. Just let it go free. Déjalos que sean libres para que tú veas. Don't put me in a cage. No los encierres en una caja. Let me be an animal, Deja que yo sea un animal and I will be happy y voy a ser feliz to be an animal. siendo un animal. A human being is much, much higher and different. Es bien interesante porque el ser humano es mucho más alto, más grande en existencia y es diferente. It is the nature of a human being not to be content being human. Es la naturaleza del ser humano no estar contento siendo humano. A human being is not happy to be a human. Los humanos no son felices siendo humanos. Human beings feel I need to become something more. Los humanos siempre sienten, yo tengo que ser algo diferente, algo más. I was created human, Yo fui creado humano, but what am I adding? pero ¿qué estoy haciendo? What am I gaining? ¿Qué estoy ganando con eso? To just remain what you were created is frustrating. Y para nosotros, ser lo que fuimos creados es frustrante. So we are not like the vegetable, we're not like the mineral, Así que no somos como los minerales, no somos como los vegetales, and not like the animal. y no somos como los animales. So a human being who says, I'm happy, Soy un ser humano que dice, estoy feliz, I'm content, estoy contento. just leave me alone, Solo déjame aquí, I'll leave you yo alone, te dejo a ti también, and I will be happy. y yo voy a estar feliz. That's an animal. Eso es un animal. Leave me alone, I need a little sunshine and a little water, and I'm happy. Déjame a mí tranquilo aquí, feliz, lo que necesito un poquito de sol, un poquito de agua, y estoy feliz. That's a vegetable. Eso es un vegetal. Just leave me alone and I will do nothing. Así, déjame aquí solo y yo no hago nada. That's a stone. Eso es una piedra. You are human because you're not content. Tú eres humano porque no estás complacido, contento. That's where ambition comes from. Ahí es donde viene ambición. If it's healthy ambition, Ahora, si es saludable esa ambición, that's because you're a human being. es porque eres humano. If it's competitive, Si es una de competencia, de competir, you just want to be better than everybody else, you just want to be richer than everybody else, tú quieres ser mejor que otros y ser más rico que otros, that's a nasty human being. entonces eso tú vas a dar cuenta que hay otra forma de decirlo, un ser humano nasty. That's why you need to leave a legacy, Tú necesitas dejar un legado, which means you did something more than what you were given. que realmente dejaste más de lo que te dieron. God gave you a good life Dios te dio una buena vida and you made it better. y tú la hiciste mejor. That's rich. Eso es ser verdaderamente rico. So we have two kinds of wealth. Así que tenemos esas diferentes riquezas. Good children Buenos hijos, who make you proud, hacerlos orgullosos a los padres and a life y una vida that feels like you made a contribution. donde tú sientes y sabes que hiciste una contribución. You took a good thing and you made it better. Tú tomaste algo bueno que te dieron y lo hiciste mejor. If you have both, Si tienes los dos, you are very, very rich. tú eres muy, muy, muy rico.
Now finally, Ahora, para terminar, there was a man long time ago. He had a son who was not very developed. había un hombre que tenía un hijo que no era muy desarrollado en su cabeza. And he sat home and he did nothing all day. Y él se sentaba allí y no hacía nada. His father called him in Su padre lo llamó and he said to him, y le dijo a él, "Here is a bag of gold coins. aquí hay una bolsa de monedas de oro. Go into the marketplace, Ve al mercado, buy wholesale, vete, compra al por mayor and sell retail, y vende en retail and make a life." y haz tu vida, prospera. So the boy takes the money, and Así que el joven toma el dinero, he goes into the market, va al mercado and somebody notices that he is a simpleton, y alguien nota que él es, ¿verdad?, un poquito simple en sus pensamientos and he says to him, "Are you looking to buy y something?" le dice, ¿estás buscando comprar algo? He says, "Yes, wholesale." Estoy buscando algo al por mayor. He says, "I have just perfect thing for you." Tengo las cosas perfectas para ti, le dice esa persona. He showed him Y le enseña a whole wagon full of toothpicks, un lugar completo lleno de pastas de dientes. millions of toothpicks. Un montón de pastas de dientes. He says, "I'll give you this whole wagon Te doy todo este vagón for a little bag of gold." por ese poquito de oro que tienes. The poor boy thought, "Wow, I am successful." Ahora sí soy exitoso. In the first 10 minutes, En los primeros 10 minutos he bought the wagon. y lo compró. He brings it home to his Se father, lo lleva a la casa al papá and his father says to him, y el padre le dice a él, "You simpleton, pero you eres tan simple, fool. eres tonto. We live in a farm country. Nosotros vivimos en un lugar agricultor. Who uses toothpicks? ¿Quién aquí en la agricultura usa pasta? This is garbage." Esto es basura. So the boy went to his room and cried. Así que el niño se fue a su cuarto y comenzó a llorar. A month goes by. Un mes pasa. The father can't stand it that the boy doesn't do anything. El padre no soporta que el hijo no haga nada, está en la casa sin hacer nada. So he calls him in a second time. Así que lo llama por segunda vez. He says, "Here is a bag of gold Y coins. dice, aquí está una bolsa de oro. Go into the Ve marketplace, al mercado, buy wholesale, compra algo al por mayor and you'll sell retail, y lo vendes al de tal. and you'll make something of yourself. Y haz algo con tu vida. But this time, buy something important." Pero esta vez compra algo importante. So he goes into the marketplace, Así que va al mercado and the same guy sees him, y el mismo hombre lo ve. and he says to him, "Are you Le buying?" dice, ¿estás comprando? He says, "Only if it's important." Solo si es importante. The guy says, "I have just the perfect thing for Le you." dijo, tengo lo perfecto para ti. He showed him a whole wagon Y le enseñó todo un vagón of ram's horns, de cuernos de carneros which we use on Rosh Hashanah. que los usamos nosotros en Rosh Hashanah. The ram's horn to blow. Para los cuernos de chofar, podemos decir así. A whole wagon full. Todo una... He said, "Oh, this is good. dijo, esto My sí es father is going to be very bueno. Mi proud." padre va a estar muy contento. He buys the wagon of chauffeurs, Compró todos esos chofares, brings it home to his se father, lo lleva a su papá and his father y says, su padre le dice, "You simpleton, por favor, pero ¿por qué you estás así? fool. Eres tonto. The whole community Toda la comunidad needs one chauffeur, lo que necesita es un solo chofar para la fiesta. and it lasts about 900 years. Y ese chofar dura 900 años. What are you going to do with a whole wagon of ¿Qué chauffeurs?" vamos a hacer con todos esos chofar que nadie necesita? So the boy goes to his room and cries. Así que se fue al cuarto a llorar. This is not a good lesson on how to raise children. It's a Esta no es different, una buena manera de educar a los hijos, ¿ok? Simplemente para contarle algo. it's a different point to the Es story. otro punto de la historia, ¿ok? The father now has two El wagons padre tiene ahora 2 vagones in his driveway. allí en la parte de atrás de su casa He wants to get rid of it. que tiene que salir de ellos. Nobody's going to buy it. Nadie los va a comprar. So he called in a professional trader. Así que llamó a un hombre que sabe hacer este tipo de negocios. And he said to him, Y le dijo a él, "I know this is not going to be easy, sé que esto no va a ser fácil, but take the wagon of toothpicks pero toma, llévate la pasta de dientes
and trade it y por favor, for intercámbialos. anything. Just get rid of it. Intercámbialos por cualquier cosa, solo sácalos de aquí. So he takes the wagon and he goes. Así que se toma el vagón y se lo lleva. He called another trader Y llaman a otro persona que intercambian. and he said, I know this is not going to be Y le easy, dice, sé que esto no va a ser fácil, but take the wagon of chauffeurs pero toma todo este vagón de chofares de cuernos de carnero and trade it y por favor intercámbialo. for anything. I don't care. Just get Cualquier rid of cosa. it. No importa, simplemente sácalo de aquí. A week later, Una semana después, he's sitting on the porch se sienta allí en la garaje de su casa and he sees a wagon coming from the east, y ve un vagón que viene del área este and another wagon is coming from the west, y otro que viene desde el oeste. and they look familiar. Y parecen muy familiares esos vagones. The man who took the toothpicks El hombre que se llevó la pasta de dientes, met the man who took the chauffeurs, él conoció al hombre que tenía los chofares and he said, the owner told me to exchange this for y anything. ellos se encontraron y dijo, mira, yo quería, el hombre me dijo que lo intercambiara por lo que sea. So the guy who took the toothpicks Así que el que se llevó la pasta de dientes is coming back with the chauffeurs, viene con los chofares para atrás and the guy who took the y el que se llevó los chauffeurs chofares is bringing back the toothpicks. viene con la pasta de dientes. His father was laughing so hard Su papá se estaba riendo tanto that the son heard. que el hijo se lo oyó He comes downstairs y bajó and he sees what's going on. y ve lo que está pasando. And he says to his father, Y le dice a su padre, this is not nice. esto no es tan bonito It's not fair. y no es justo. Here are professional people, Aquí hay gente profesional, years of experience. años de experiencia They are bringing back toothpicks and y chauffeurs. están trayendo chofares y pasta de dientes. You're not calling them Y simpleton. tú no los estás llamando tontos. You're not telling them they're fools. Tú no los estás llamando que son tontos o simples. I brought back the same thing, Yo traje esto and you called me a fool. y me llamaste tonto. It's not fair. No es justo. So the father said, Así que el padre le dijo, you simpleton, eres medio tonto. you fool. Eres tonto, simple. I sent them with junk, Los envié con porquerías and they brought back another junk. y me trajeron más porquerías. I sent you with gold. Te envié a ti con oro. God gives us a life Dios nos da una vida that is gold. que es oro. What are we exchanging it for? ¿Por qué la estamos intercambiando? Another gold? ¿Por más oro? Same thing. Sí. We need to exchange the gold that God gave us Nosotros tenemos que intercambiar el oro que Dios nos dio for something even better than gold. por algo mejor aún que el oro. So, what can a human being do Así que puede hacer un ser humano to be more than a human being? para ser más que un ser humano. We can't become an angel. No podemos convertirnos en unos ángeles. It wouldn't be good if you become an angel. No sería para ti bueno convertirte en un ángel. You can't become God, No te puedes convertir en Dios, even if you think you are. aunque tú pienses que seas Dios. So, what can you do? ¿Qué podemos hacer? You can become a partner with God. Tú puedes ser un compañero de trabajo, un socio con Dios. You can do for God what He created you to do. Tú puedes hacer por Dios aquello por lo que Él te creó. And that is at the bottom of God's heart, Y eso es lo que está en el fondo del corazón because there is nothing more precious to a de father Dios, porque no hay más nada preciado para un padre than a child's goodness. que sus hijos sean buenos. So we've had a good year, Así que hemos tenido un buen año. a pretty good year. Sí, I don't know. Look, having a year is better than not. Óyame bien, tener un año es mejor que no tener un año. So it's good that we had a year. Así que es bueno que tuvimos un año. But now there's a new year coming, Pero ahora hay un nuevo año que viene. anniversary of God's creation. Es el aniversario de la creación de Dios. Now
We have to turn the gold of this year Así que tenemos que tornar el oro de este año into something even better next year. en algo mejor el año que viene. The new year is on Monday and Tuesday. Este es el lunes y los martes, el New Year, nuevo año. Let's be real human beings. Seamos verdaderos humanos. Give our Father in heaven a lot of pleasure Démosle a nuestro Padre Celestial un montón de placer. and partner with Him in making the world a better Y place. sé compañero con Él, siendo lo mejor y hacer este mundo mejor. That's for everybody in the world. Eso es para todo el mundo, en el mundo entero. That's what we all have in common. Eso es todo lo que tenemos en común. Not that we all need the same thing. No que nosotros necesitamos lo mismo. That causes wars. Cuando estamos pensando siempre en lo que yo necesito, crea guerras. What unites us Lo que nos une is that we are all needed for the es same que thing. todos los que estamos aquí somos necesitados con el mismo propósito. So let's encourage each other. Así que vamos a impulsarnos los unos a los otros. Nobody can succeed without everybody else. Nadie puede tener éxito sin otros. So if we encourage each other, Así que tú impulsas a tus hijos, if we share our wisdom with each other, si compartimos nuestra sabiduría con los demás and all of us together y todos nosotros juntos wake up and ask God, nos levantamos y le preguntamos a Dios, what can I do for you? ¿qué puedo hacer por ti, Señor? Then we have a very, very good world. Entonces tendremos un tremendo mundo. Un fuerte aplauso. And I am going to just make a simple joke. I'm going to look for my hat so I can take a picture. I was going to ask you, where's your hat? Freddy, consígame mi sombrero, por favor. Que le gustó un sombrero que yo compré en estos días. Le voy a hacer, hay una gente que nos hicieron unas preguntas y que nos comenzaron a hacer, pero yo le quiero hacer una pregunta a él. Yo tuve una conversación muy larga con él de hora y media hoy. Hemos tenido varias, anoche nos quedamos aquí hablando. Y si usted se da cuenta, algunas de las cosas que él ha dicho son cosas que yo he dicho desde otra perspectiva, ¿verdad? Pero verlo de la manera de él. I want to ask you something that we talked today, so you explain it in your words, so they will criticize you and not me, but we will learn, okay? No, I'm just kidding. When we were talking about fulfilling the law, because in the Christian community, as I explained to you, we believe in grace, and people take that as a freedom to do whatever, and people think that doing the law is something that is not required, because we need grace, and you explain about Yom Kippur and the necessity of, how can I explain the people here concerning the law and grace? Yo le pregunté a él acerca de la ley y de la gracia, y cómo podemos cumplir con la ley, y la diferencia del legalismo, que quizás la gente piensa del grupo judío que son legalistas ante la ley. ¿Cómo podemos combinar esos pensamientos? That was my question. So we spoke yesterday. Hablamos ayer de mí. I have my hat. You see? Now we're twins. Now somos amigos. Este es mi gorro nuevo de viajar, así que I will make a prediction like a prophet. yo voy a hacer una predicción como un profeta. 20 years from now, 20 años después, will look like this. él va a tener también la barba. Well, I want the wisdom. It is true, it's correct. Es verdad, es correcto. I don't need the laws. Yo no necesito las leyes. I don't need the commandments. Yo no necesito los mandamientos. Because I don't need anything. Porque yo no necesito nada. But if he needs it, Pero si Dios necesita las leyes, for him I would do it for por sure. Él yo voy a cumplir los mandamientos. I spoke to a young girl, Yo le hablaba a una niña and she says, I believe in God, and I believe in grace, and I believe in... que ella me decía, yo creo en Dios, yo creo en la gracia y todo eso. I said, but do you keep kosher? Y entonces le dije, pero ¿comes kosher, comida kosher? So she said, I don't have to. Yo no I tengo. will get to heaven without keeping kosher. Ella me decía, yo puedo llegar al cielo sin comer de esa manera como ustedes comen. I said, I know. Y yo le dije, sí, es verdad. Do you keep kosher? Ahora, pero ¿comes así? ¿Comes como kosher?
So she explains it again. Así que me lo explica otra vez. You used to have to keep the laws in order to get to heaven, but now we have the grace and I'll get to heaven without Y it. ella me decía, no, pero antes tú tenías que cumplir la ley para llegar al cielo, pero ahora por la gracia no tenemos que hacerlo. I said, I understand. Y yo le dije, yo te I'm entiendo, just asking you, do you keep kosher? pero te estoy preguntando, ¿comes kosher? ¿Comes de esa forma? She said, why are you asking me Y this? me pregunta, ¿pero por qué me preguntas eso? I said, you know, it says in the Bible Y le dice, la Biblia that dice certain animals are objectionable to God. que ciertos animales simplemente Dios no los permite que tú los comas. So because you love God, Así que como tú amas a Dios, even though you'll get to heaven without keeping aunque kosher, vas a llegar al cielo como quiera, sin hacerlo, I was just wondering whether you're doing it just for Him. me pregunto por qué no lo haces solo por Él. You know He likes it. Él sabe que tú sabes lo que a Él le gusta, Do it for Him. hazlo por Él. She got very flustered, Y entonces se frustró más todavía very confused. y más confundida. And she said, I have to think about Me it. dijo, tengo que pensar en eso, tengo que You're pensar. confusing Me me. estás confundiendo, But this is the truth. pero esta es la verdad. We never needed to do the commandments. Nunca necesitamos hacer los mandamientos. If you want to get to Si heaven, tú quieres ir al cielo, but if you don't, pero si tú no quieres llegar al cielo, so you don't. tú no lo haces. It's not our need. No es nuestra necesidad. So really calling it a commandment is a little bit of a mistake. I'm sorry again. Calling it a commandment like we Así que spoke. llamando esto realmente un mandamiento, un commandment, un mandamiento es un error. Because every time God told us to do something, Porque cada vez que Dios nos dice que hagamos algo, He was telling us what's important to Él Him, nos está diciendo lo que not es important to me. importante para Él, no lo que es importante para ti. Why does He tell us what's important to Him? Porque Él nos dice lo que es importante para Él, Because He needs us to be His partner. porque Él necesita que seamos sus compañeros de trabajo. This is why I created the world. This is what I need from the world. Can you help me? Esto es lo que yo creé en el mundo, esto es lo que el mundo necesita, ¿me puedes ayudar? So is that a commandment? ¿Y eso entonces tú crees que es una obligación? It's a relationship. Es una relación. In a relationship, there are no commandments. Y en una relación no hay mandamiento, el que manda. There are just cooperation Hay cooperación in what you both believe in, what's important to both of you. en lo que es importante para los dos y en lo que los dos creen. So, very practical. Bien práctico, oiga bien. We have a commandment to honor our parents. Nosotros tenemos un mandamiento de honrar a nuestra familia. Universal. Universalmente, If you don't honor your parents, si tú no honras a tus padres, you don't respect yourself. tú no te respetas a ti mismo. It always works that way. Así es que funciona. If your father is not your father, then you are not a son. Si tu padre no es tu padre y tú no eres un hijo, If your mother is not your mother, then you are not a daughter. y si tu madre no es tu madre, tú no eres entonces una hija. If you're not a son and you're not a daughter, Y si tú eres un hijo o no eres una hija, who are you? ¿quién tú eres? So listen to this little story. Así que oiga bien esta historia. I was about 11 years old. Yo tenía como 11 años. I had an uncle, Tenía un tío, my grandfather's brother, mi abuelo de mi papá, a great uncle. un great uncle, un tataratío, vamos a decir así. His name was Chaim, Su nombre era Jaime and we called him Uncle Chaim. y le llamamos Uncle Jaime. He was an old man when I was 11, Imagínense, era un hombre muy mayor cuando yo tenía 11 años. very, very gentle, very quiet. Muy amable y muy silencioso. He had a difficult life. Tuvo una vida difícil. His wife was very sick for many years. Su esposa estuvo muy enferma por muchos años. They never had children. Nunca tuvieron hijos. And when the wife passed away, Y cuando su esposa pasó a morir, Uncle Chaim Uncle Jaime would come to eat in our house. venía a comer a nuestra casa. We had a little apartment in Brooklyn, Teníamos un apartamento pequeño en Brooklyn, tiny little kitchen. una pequeña cocina. So we're sitting at dinner. Así que estábamos sentados en la comida. My mother was standing behind me Mi mamá estaba parada detrás de mí, by the sink. allí en ¿cómo se llama? El fregadero. And I said, Mama,
can I have a spoon? Y yo le dije, mami, ¿puedes darme una cuchara? Uncle Chaim Uncle Chaim became so upset. se puso tan molesto, He turned red. se puso rojo. And for the first time, he raised his Y voice. por la primera vez en la vida levantó la voz. He said, how can you use your mother? Y me dijo, ¿cómo puedes usar a tu mamá? Then he realized, it's not his house. And Entonces yo, pues, ¿verdad? Después realizó, espérate, esto no es mi casa, aquí yo no mando yo. he said, I'm sorry. Le dijo, perdón. Le dijo, pues, That made such an impression on me. pero esa frase, cuando él vio, dijo, eso hizo una impresión tan grande en mí, For the rest of my life, que por el resto de mi vida, and my mother lived to be 101, y mi mamá vivió hasta vivir 101 años, whenever I came home cuando yo iba a casa, and my mother said, you want a coffee? y mi mamá me decía, ¿quieres un café? No. Yo decía, no. Uncle Chaim is going to come down from heaven Yo pensaba, Uncle Jaime va a venir del cielo and scream at me. y me va a gritar. He was horrified. Él estaba horrificado. How do you do that? ¿Cómo tú usas a tu mamá? You use your mother to save yourself a step? ¿Usaste a tu mamá para eliminarte un paso de levantarte? Get up and take a spoon yourself. Párate y busca la cuchara tú. So we have to tell our children. Así que tenemos que decirle a nuestros hijos, The commandment of honoring parents means los mandamientos de honrar a nuestros padres significan, you do the tasks for them. tú haces las tareas por You ellos. never ask them to do something you can do yourself. Nunca le pides a ellos que ellos hagan por ti algo que tú puedes hacer por ti mismo. You serve them, they don't serve you. Tú les sirves a ellos, ellos no te sirven a ti. So I said this to a group of little children. Le dije esto a un grupo de niños. I said, if your mother is coming down the Si stairs tu mamá viene bajando la escalera, and your helmet or your sweater si tu sombrero o tu suéter, ¿verdad? Tu camisa, is at the top of the stairs, está arriba en la escalera arriba, you are not allowed to ask your mother to bring the sweater tú down. no le puedes pedir a tu mamá que te baje el suéter o que te baje el sombrero. That's honoring parents. Y eso es honrar a tu padre. So a little boy said, Así que un niño me dijo, oh no, Oh. my mother loves to do things for me. mi mamá le fascina hacer cosas para mí. So I said, well, then you have a very good mother. Entonces dijo, pues tú tienes una buena mamá. Now you be a good boy. Ahora entonces tú debes ser un mejor hijo entonces. She would love to do it for you, but Ella- you're not allowed to ask. Ella le fascinaría hacerlo por ti, pero tú no puedes pedírselo. That would be a big change in the atmosphere of the home. Eso sería un gran cambio en la atmósfera de la casa. Don't call your parents by their first name. No llames tus padres por el primer nombre de ellos. I told a young girl, Yo le dije a una niña, I was visiting their house, estaba visitando su casa, and she said to her y father, le dijo a su padre, are we going to the park? ¿vamos a ir al parque? The father said, ask your mother. El padre le dijo, vete y pregúntale a tu mamá. And the girl said, I asked her, she said to ask you. Y la niña me dijo, yo le pregunté a ella y ella me dijo que te preguntara a ti. So I said to the girl, Así que le dije a la niña, it wasn't my business, no era but me supone que no me importara, ¿verdad? Pero I said, you're not supposed to call your mother she. tú no debes llamar a tu It's- mamá ella. Ella it's- me dijo. It's mama. Es No, mamá. me not dijo. she. No, ella me dijo. This girl gave me a look like, who are you? Esa muchacha me miró y me dijo, ¿qué diantre eres tú? Who asked you for your opinion? ¿Quién te preguntó tu opinión? The father called me later that night El papá me llamó luego esa noche and he said, I want to thank you for what you did today. y me dijo, gracias por lo que le dijiste a mí. I said, what did I do? ¿Qué yo hice? When the boy, the son, Cuando ese niño, who was younger que era más than pequeño the girl, que la niña, when he came home, cuando vino su hijo a la casa, the que era father heard the daughter say to the son, pequeño, la niña mayor le dijo a su hermanito menor,
You know you're not supposed to say she about mama? ¿Sabe que no debes decirle ella a mami? He says you have changed the atmosphere in our home. Cambiaste la atmósfera en nuestra casa. It feels like a family. It never felt like a family. Ahora sí se siente como una familia, como nunca antes. So children don't sit in their father's chair Así que los niños no se sientan en la silla del papá or in their mother's chair. o en la silla de la mamá. You don't call your parents by their first name. Tú no llamas a tu papá por el primer nombre. You certainly don't disagree with them in public. Tú no estás desacuerdo con ellos en público. And you feel like a family. Y entonces eres una familia. ¿Alguien tiene las preguntas? ¿Tenemos ahí alguna? ¿Rápido? ¿Tenemos alguna rápido? ¿Una pregunta más? ¿No? ¿No tenían una pregunta que me iban a dar? Bueno, pues entonces they got scared now. They got scared about the questions. Okay, so Rabbi, thank you tonight. Vamos a darle un fuerte aplauso una vez más en el día de hoy. Thank you for coming. Póngase de pie en el día de hoy. Denle un fuerte aplauso. Thank you for coming. I wanted to. Denle un aplauso, ¿verdad que sí? For us, it's been an honor to have you here, for you to accept our invitation and to allow us to meet and to, share so many deep thoughts. Thank you for your opportunity of coming here to Puerto Rico and accepting the invitation. I hope that you come back one day, that you accept another invitation and you come back, that we treated you well, and that you will keep us always in your mind and in your thoughts. So thank you for coming to Puerto Rico. One day, which day? Un día. ¿Qué día? Thank you very much for listening, for Gracias por inviting me. escucharme And thank you for bringing the world closer together. y gracias por hacer que el mundo se acerque un poquito más. And on this occasion, before the beginning of the new year, Y en esta ocasión, mientras nosotros it is estamos empezando such nuestro nuevo a año, perfect time. es un tiempo tan perfecto. Make the world better. God will be so glad. Haga que el mundo sea mejor. Dios va a estar tan alegre. Thank you. Den un fuerte aplauso.